Buenos días. Nos da mucho gusto estar con ustedes en esta mañana a través de Safari Televisión, en el Canal 5, en un programa que pretende hacernos crecer a todos en la fe. Por eso lo llamamos Rostros de Fe. Se trata de descubrir cuál es la verdadera fe a la que nosotros estamos comprometidos. Y vamos a trabajar poco a poco en esa búsqueda de la fe verdadera que la Iglesia Católica nos enseña. Un saludo muy especial a todos los que nos siguen a través de este Canal 5 en los diferentes municipios del oriente antioqueño. Sale desde Marinilla, continuando por Santuario, Cocorná, Río Negro, Guarne, La Unión y La Ceja. Nos da muchísimo gusto en poder estar desde la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús con Monseñor Iván Cadavid Ospina y el Padre Guillermo Aristizábal. Como Monseñor les decía, vamos a trabajar muchísimo, especialmente un largo tiempo sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. Por eso, aprovechando que Monseñor es una persona de tanta experiencia a nivel diocesano y también de un largo experiencia espiritual, queremos que nos dé un resumen, digámoslo así, de lo que propiamente va a ser el programa a través del Catecismo de la Iglesia Católica. Bien, Padre Guillermo, les cuento que esta es la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Marinilla. Desde aquí nos estamos comunicando con ustedes. Y esta parroquia está preparándose para celebrar los 50 años de existencia. La parroquia fue creada en enero de 1975, por lo que en el 2025, el año entrante en enero, cumplirá sus 50 años. 50 años evangelizando, 50 años de servicio a las personas y a la comunidad, 50 años de vida de fe, 50 años alimentando al pueblo de Dios con la palabra, con la Eucaristía, con el servicio apostólico. Por lo tanto, desde acá, de esta parroquia de casi 50 años, que cumplirá junto con la parroquia del Porvenir en Río Negro, les damos nuestro saludo fraterno y les pedimos que nos mantengan también en la oración para que podamos crecer todos los días más en la fe y en el amor al Señor. Pues entremos un poco en materia y quisiera, Monseñor, que le contara a la comunidad en general, especialmente a los que nos siguen a través de Safari Televisión, en este Canal 5, sobre por qué la Iglesia convoca a que se escriba o a que se difunda un nuevo catecismo de la Iglesia Católica. ¿A quién le vino la idea y de parte de quién tenemos nosotros toda esta doctrina tan sólida de la cual nosotros debemos alimentarnos? Bien, esa es la propuesta que nosotros tenemos para ustedes, que vamos a hacer un estudio lo más profundo posible y lo más amplio sobre lo que es el catecismo de la Iglesia Católica. Primero, ¿qué es un catecismo? Un catecismo es una síntesis, es un resumen de la fe que profesamos. El catecismo recoge como en una sección muy propia lo que tiene que ver con la fe cristiana. Por eso un catecismo es para ilustrar la fe de la gente. Todas las personas, todos los cristianos, deberíamos conocer el catecismo de la Iglesia Católica. Antiguamente hubo otros catecismos, fue muy famoso, por ejemplo, el catecismo del Padre Astete, que se enseñó durante muchos años en todas las escuelas y colegios católicos. En ese catecismo, que se desarrollaba a través de preguntas y respuestas, con una pregunta se insinuaba la respuesta y la gente iba memorizando
los mayores, inclusive personas muy adultas, se sabían el catecismo casi de memoria, por el hecho que lo habían estado trabajando durante muchos años. Ese catecismo duró hasta el Concilio Vaticano II. Después, digamos, por el método que tenía, perdió su uso, y el Papa Juan Pablo II encomendó a unos obispos y cardenales presididos por el cardenal que después fue Papa, el Papa Benedicto XVI. Ellos hicieron propiamente el catecismo, una elaboración doctrinal de mucha gente, muchos obispos, muchos teólogos, muchos laicos, inclusive del mundo entero, aportaron para ir organizando esta versión que es la novena. Esta es la última versión. Hubo 9 versiones anteriores, es decir, se fueron haciendo correcciones, ajustes, organización, hasta que quedó definitivo el texto del Catecismo de la Iglesia Católica. No tengan temor de que es que nos vamos a aprender todo este libro tan grande. Simplemente vamos a desarrollar algunos puntos importantes del catecismo que tienen que ver más con nuestra fe cotidiana. Este catecismo tiene más de 2000 apartes o diríamos nosotros numerales, donde la Iglesia nos va hablando de toda la doctrina o diríamos nosotros de lo que debemos de creer como cristianos. Nosotros a veces nos preguntan, Padre, ¿de qué manera nosotros podemos crecer en la vida cristiana? ¿Qué libro podemos seguir? Fuera de la palabra de Dios, que sabemos que para nosotros es supremamente importante, ¿de qué manera más podemos nosotros crecer o podemos buscar para crecer en la vida espiritual? Entonces, les decíamos ahora que tenemos el catecismo, que el Papa Juan Pablo II convocó a unos cardenales, entre ellos era Ratzinger en ese momento, que luego, como decía Monseñor, se convirtió en el Papa Benedicto XVI, al cual nosotros le debemos este catecismo. Y lo que decía Monseñor, no nos tenemos que aprender, o diríamos nosotros, llevar de memoria toda esta doctrina, pero sabemos que vamos a tener, diríamos nosotros, un buen texto guía donde nosotros vamos a encontrar. Con una facilidad también supremamente grande, que después de cada parte tenemos un pequeño resumen, de una manera muy sencilla para nosotros llegar. Y en él también nosotros encontramos apoyo en la palabra de Dios, encontramos en toda la doctrina de la Iglesia, en los padres de la Iglesia, y encontramos nosotros, diríamos, todo el apoyo teológico del cual nosotros tenemos que aprender. Este catecismo empieza con lo que nosotros conocemos como un prólogo. Más o menos le están dedicando 25 numerales, donde nos van a hacer toda una introducción sobre la vida del hombre, cómo conocer y amar a Dios, cómo transmitir la fe, nos va a hablar de la importancia de la catequesis, nos va a decir el fin de los destinatarios del catecismo, nos va a hablar propiamente de la estructura del catecismo de la Iglesia Católica y las indicaciones prácticas para el uso del catecismo de la Iglesia Católica. Por eso se van a dar ustedes cuenta que la catequesis siempre ha existido, desde pequeño nos han hablado de la catequesis y vuelve y retoma el catecismo de la Iglesia Católica la importancia de este momento tan importante que también lo tenemos en la parroquia. ¿Por qué, Monseñor, quisiéramos que usted nos hablara un poco más, por qué es importante la catequesis para nosotros los cristianos? Cualquier persona que pertenezca a una organización tiene obligación de conocer los principios fundamentales de esa organización. Si yo trabajo en una fábrica, tengo una empresa de confecciones, pues debo saber por lo menos algo de confección. Si no sé nada de eso, pues no puedo dirigir una empresa de ese tamaño, con ese propósito. Lo mismo pasa en la fe de la Iglesia. Todo cristiano está obligado a conocer los fundamentos de su fe, a conocer cuáles son sus creencias básicas, en qué creemos. Si a nosotros nos preguntan, bueno, ¿usted en qué cree? Y nos dan un espaciecito para decir en qué creemos, pues seguramente vamos a decir, yo creo en Dios.
Muchos dicen yo creo en Dios y en la Virgen. Otros dicen yo creo en Dios, pero no creo en Jesús. Otros dicen yo creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada uno tiene algunos contenidos fundamentales de su fe. Pues el catecismo nos va a mostrar qué es lo que nosotros debemos creer. Claro que aquí está muy desarrollado, con muchas citas bíblicas, que es otra de las ventajas del catecismo, y es que está totalmente basado en la Biblia. Ahí no sacaron cosas de libros raros o de escritores raros. Todo lo que hay es de padres de la iglesia o citas bíblicas para apoyar las enseñanzas del actual catecismo. Entonces, por eso es importante que los cristianos conozcamos nuestra fe, que nos puedan preguntar usted en qué cree y podamos decirlo con toda capacidad de experiencia, porque es una fe que hemos vivido experiencialmente. Aquí no se trata tanto de doctrinas etéreas, raras, se trata de la experiencia propia que cada uno tiene como creyente, y cada uno tiene una gran riqueza. Uno escucha por ahí una viejita por allá de una vereda y tienen una manera de decir las cosas de la fe que lo impresiona a uno, porque antes que una teoría que está en la cabeza, es una vivencia que está en su corazón. Alguien decía que en cosas de fe puede saber mucho más una viejita campesina que un teólogo de la más prestigiosa universidad, porque la una lo tiene por experiencia, la otra la tiene solo en la cabeza. Es importante que la fe nazca del corazón mismo de las personas, nazca de su interioridad. Entonces, dos cosas importantes que no podemos perder de vista. Lo primero, la vida del hombre es conocer y amar a Dios. El que no conoce a Dios, por supuesto, que uno lo que lo conoce no ama. Y lo segundo, la obligación de transmitir la fe. Y el transmitir la fe tenemos obligación cada uno en la medida que vamos creciendo, pasársela a las futuras generaciones. Yo utilizo muchísimo ese espacio, especialmente de los funerales, para decirle a la gente qué rica herencia hemos recibido de nuestros mayores, y esa herencia nosotros tenemos obligación de seguirla transmitiendo, lo que nosotros llamamos la herencia de la fe. Yo les digo, por lo material peleen como ustedes quieran, pero por la fe tratemos al máximo de que se continúe de generación en generación. Pues hablando de esa transmisión de la fe, el catecismo lo divide en 4 partes. Quisiéramos, monseñor, que usted nos hablara de una manera resumida de esas 4 partes en las que el catecismo de la Iglesia Católica nos va a hablar, y que seguramente nosotros vamos a profundizar en el transcurso del tiempo sobre cómo transmitir la fe. Sí, recordando primero que el catecismo fue publicado para toda la Iglesia por el Papa Juan Pablo II en una constitución apostólica que se llama precisamente el depósito de la fe. Y ahí nos cuenta el Papa cómo fue todo el proceso de elaboración del catecismo, cómo llegaron a las 4 partes en que está dividido el catecismo. Y luego viene, como decía el padre Guillermo ahora, un prólogo que nos muestra la importancia de la fe común, de la fe cristiana común. Y luego sí empiezan las 4 partes del catecismo. La primera parte tiene que ver con la fe, la profesión de la fe. Empieza preguntándose si nosotros podemos realmente creer. ¿Qué es creer? Y si creer es un acto humano, personal o comunitario. Porque a veces decimos yo creo, pero también decimos creemos. Entonces, cuando yo digo yo creo, estoy comprometiéndome yo personalmente con mi fe. Cuando digo creemos, estoy participando con la comunidad de una misma fe. Entonces, en la primera parte vamos a ver cómo es el proceso de la fe y en qué es que nosotros realmente creemos.
y ahí se hace un desarrollo de los 12 artículos del credo. Recordemos que el credo católico, que el que pronunciamos cuando vamos a la misa el domingo, tiene 12 artículos. Y en el catecismo se hace un desarrollo de cada uno de esos artículos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ahí, por ejemplo, ya hay unos artículos fundamentales. Que Dios es Padre, que es Todopoderoso y que es el Creador. Y así sigue con Jesucristo, que es Redentor, que murió, que resucitó, que subió al cielo, y sigue con el Espíritu Santo. Entonces se desarrollan básicamente los 12 artículos del credo en la primera parte. La segunda parte tiene que ver con la celebración de la fe, los sacramentos y la vida litúrgica. Nosotros vivimos mucho a partir de sacramentos, que la Santa Misa, que la confesión, que el bautismo, que la unción de los enfermos, que el matrimonio, que la confirmación. Ahí están todos esos sacramentos, en todo el sentido que ellos tienen. La tercera parte tiene que ver con la vida moral, prácticamente la moral cristiana. ¿Cómo es la vida moral del cristiano? ¿Cómo debe comportarse un cristiano para hacerse conocer como tal? Y la cuarta parte es la oración de la Iglesia. ¿Cómo ha sido y cómo debe ser actualmente la oración del cristiano? Ahí se hace un estudio, un análisis mejor del Padre Nuestro como la oración fundamental y de algunas normas para la verdadera oración del cristiano. Esas son entonces las 4 partes que veremos del catecismo: la profesión de fe, la celebración de la fe, la vida cristiana o vida moral y la oración. Entonces no nos olvidemos entonces y pensemos en lo importante de decir, que a veces nosotros lo repetimos con mucha frecuencia, creo, y también del creemos, que es importante la parte personal, pero también es importante la parte comunitaria. En esta primera parte nos habla, el catecismo nos va a resaltar que el hombre sí es capaz de Dios. Nos va a dedicar varios artículos o varios numerales, del 27 al 49. Nos habla de ese deseo de Dios, de esas vías que nosotros tenemos para el conocimiento de Dios, ese conocimiento de Dios según la Iglesia. Nos enseña, por qué no decirlo también, que tenemos que aprender mucho cómo hablar de Dios. Después nos habla una segunda parte o un segundo capítulo, que es el hombre o Dios al encuentro del hombre. No solamente el hombre va al encuentro de Dios, sino que Dios también va al encuentro del hombre. Nos habla de la revelación de Dios, que le vamos a dedicar también, o va a dedicar el catecismo varios artículos, desde el 51 al 73. Nos habla de ese Dios, revela ese designio amoroso. Nos va hablando de las etapas de la revelación, ese Cristo mediador y plenitud de toda revelación. Nos habla de esa transmisión de la revelación divina. Como les decíamos, es muy importante entender toda esa tradición apostólica, de la cual nosotros también somos herederos. La relación entre tradición y la Sagrada Escritura, la interpretación de ese depósito de la fe. Vamos a tener todo un artículo dedicado a la Sagrada Escritura. Cristo, palabra única sagrada en la Escritura. La inspiración y la verdad de la Sagrada Escritura. El Espíritu Santo, intérprete de la Sagrada Escritura. Los cánones, el canon de las Sagradas Escrituras. Y el resumen de lo que nosotros conocemos como la Sagrada Escritura en toda la vida de la Iglesia. Para que ustedes se den cuenta que la Iglesia se apoya tanto en la Sagrada Escritura, como decíamos ahora, en los padres de la Iglesia, y también, diríamos nosotros, en todo lo que es propiamente el depósito de la fe. Quisiera, Monseñor, que ahora que hablamos de la Sagrada Escritura, hablamos del catecismo, en fin, que usted nos hablara un poquitico de los que, no solamente de los encargados, sino de todo el depósito de la fe, donde propiamente el Papa Benedicto XVI fue encargado, primero como, diríamos nosotros, de toda esta doctrina que va a favor de la Iglesia. Sí,
hay que tener en cuenta que los maestros auténticos de la fe cristiana son el Papa y los obispos. Ellos son los que tienen el magisterio ordinario de la Iglesia. Por eso el catecismo fue elaborado por petición del Papa por una serie de obispos y cardenales de la Iglesia. Y por eso ellos van poco a poco investigando cada uno de los que van a ser capítulos principales, y los investigan y los sistematizan de tal manera que puedan ser después organizados para que nosotros abordemos el catecismo. Por eso es muy importante ir despacio en el conocimiento de la doctrina de la fe. No hay que correr, pero hay que hacerlo bien hecho. Que cada que tengamos un estudio del catecismo nos quede algo muy claro, muy concreto, muy edificante para nuestra propia fe. Por ejemplo, hoy nos debe quedar claro que nosotros debemos conocer nuestra fe, que nosotros no podemos ser ignorantes en la fe, que tenemos que tener un conocimiento básico de lo que creemos para poderlo vivir. Si no sabemos qué es lo que creemos o simplemente participamos de las celebraciones en una forma rutinaria y por cumplir, pues no estamos siendo verdaderos cristianos. Bueno, se dan cuenta ustedes que tenemos mucho que aprender, y como nos lo enseñaba hasta el mismo catecismo del padre Gaspar de Astecte, y nosotros, es una frase que para nosotros es muy conocida: doctores tiene la Santa Madre Iglesia que nos sabrá explicar todos los misterios de la fe. Pues los ha tenido, los sigue teniendo, y a través de sus pastores seguramente tendrá la oportunidad de ustedes de seguir conociendo la Iglesia. Por eso en un próximo programa ya nos vamos a adentrar en un tema concreto, y pienso yo que sería muy importante en ese primer capítulo dedicarnos a lo que nosotros conocemos como en lo que nosotros creemos, el credo propiamente. Monseñor ya les habló de varios apartes, diríamos nosotros, en los que el catecismo lo divide, y trataremos en el próximo programa de explicarles por qué es importante nuestra profesión de fe. Que nosotros todos los domingos, en todas las celebraciones, siempre renovamos nuestra fe. Una fe que recibimos el día de nuestro bautismo, y una fe que tenemos que renovar todos los días de nuestra vida. Saber en qué creemos. Nosotros a veces es una pregunta de cajón que nos hacen, especialmente nuestros hermanos separados, van y tocan a nuestra casa y nos dicen: ¿ustedes en qué creen? Y a veces nosotros ni siquiera sabemos responder. A mí me parecía muy curioso en uno de mis servicios misioneros, que a una señora le preguntaban: ¿usted qué cree? Y ella decía: yo no sé, lo único que yo sé es que yo creo en el Padre Guillermo. O ustedes no tienen que creer ni en el Padre Guillermo, ni en Monseñor, ni en nadie, creer en Dios, y toda esa doctrina la van a encontrar en lo que nosotros conocemos el credo de la Iglesia Católica. Por eso los invitamos, como Monseñor los ha invitado, a que continúen escudriñando esta doctrina, y que a través de este programa con plena seguridad vamos a llegar mucho a ustedes, para que sigamos conociendo. Si tienen dudas, entre todos tratemos de encontrar la verdad y lleguemos a la única verdad plena, que es Jesucristo. Les agradecemos de todo corazón este día que han estado con nosotros y que hemos podido compartir con ustedes este lindo programa a través de Safari Televisión.